Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal. Y la verdad es que después de mucho tiempo retomamos las entrevistas en este canal y lo hacemos en esta ocasión con, ya le están viendo ustedes ahí, a Isaac Fonseca, el novillero más importante posiblemente de este momento y al que la verdad es que le doy las gracias por estar con nosotros en esta vuelta otra vez a las entrevistas de este canal. ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué tal? Es un placer estar aquí, pues en esta nueva reapertura, como dices, de tus entrevistas. Es un placer y saludando pues a todos a los que nos están viendo. La verdad es que, bueno, por no irnos tampoco muy allá, muy lejos, vamos a lo más inmediato y lo cierto es que el próximo lunes, día 16, vas a torear en Las Ventas, en la segunda novillada de San Isidro, una novillada del Conde de Mayalde, en la que vas a torear con Santana Claros y con Álvaro Burdiel. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esa tarde? Sí, 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 de momento la tarde más importante de mi carrera hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque va a ser primordial de cara a mi próxima alternativa, ¿no? Un triunfo o un campanazo importante en Las Ventas siempre te va a dar mucho. Y también más que eso, pues tengo todavía ahí pues no sé si llamarlo espinita, ¿no? El año pasado me presenté en la feria de otoño, sin pena ni gloria. Y pues bueno, después de la buena temporada que eché como novillero, luego de estos triunfos en estas últimas novilladas en este año, pues quiero sentir a la afición de Madrid, quiero entregarme y más que nada por eso, por sentir el cariño y que soy capaz de enfrentarme a un animal en Las Ventas y hacerlo con, si Dios quiere, con rotundidad. Como decías hace un rato, te presentaste como novillero con picadores en Las Ventas, en la pasada Feria de Otoño. ¿Son distintas las sensaciones a torear en la Feria de Otoño a hacerlo ahora en San Isidro? Sí, por supuesto, son completamente diferentes, ¿no? Y también en sí por la feria, pero en la de otoño venía pues de la temporada intensa, ¿no? En el mes de agosto, de septiembre, principios, que fui a certámenes, entonces sí, estaba muy activo, ¿no? Y ahora mismo, pues, principio de año, llevo 3 novilladas en lo que va del año, que es un buen número, pues porque estamos a principio, ¿no? Entonces te da un poco más para pensar, para prepararte, para mentalizarte y llegar muy centrado ese día, ¿no? Entonces sí, sí que cambia también por eso. La novillada, como decía antes, es la del Conde de Mayalde. ¿Has tenido ocasión de verla o has tenido alguna noticia respecto a los novillos? Sí, 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 estuve tentando hace como 2 semanas en la ganadería de Mayalde. Y no los vi los novillos, pero sí, sí que los tengo por imágenes. Entonces ya por ahí les pegué una vista, ¿no? Y me emociona verlos porque uno ya va creando algo, ¿no? Esa energía positiva, donde pues puede ser algo especial y bonito. También el pasado 7 de mayo toré en Valencia una novillada de Conde de Mayalde, que fueron buenísimos los 7. Y pues bueno, voy con esa fe en la novillada, ¿no? Porque es de esa camada, son hermanos, entonces, pues como salgan tengo que arrear. Lo que está claro es que en esa novillada que comentas del otro día en Valencia ya arreaste, tuviste un triunfo muy importante de 3 orejas que pudieron haber sido 4. Desde luego es una previa, por así decirlo, a esta novillada de Madrid bastante bueno. Muchísimo, muchísimo, porque mucha gente me lo está haciendo ver, la importancia que tuvo el triunfo en Valencia, tanto en México como aquí en España, ¿no? He sentido la enhorabuena de manera diferente, o como con más importancia, rotundidad, ¿no? Obviamente pues porque es plaza de primera y también por cómo fue la tarde. Debo decir que es una de las tardes más importantes que he sentido personalmente, expresivamente,
y pues mira, eso quiere decir algo, ¿no? Que vamos evolucionando y espero que el próximo lunes en Madrid pueda expresarme de esa manera. Y aparte del triunfo que tuviste en Valencia el otro día, la tarde del próximo lunes en Madrid, ya el domingo siguiente vas a Sevilla. O sea, son 3 días muy muy fuertes. ¿Cómo se afronta una situación así? Porque efectivamente vienes con un aura de haber triunfado muy fuerte la temporada pasada y decías que este año has toreado de momento poco, pero por delante tienes 3 tardes muy muy importantes y una de momento de ellas se ha saldado con un triunfo bastante serio. Sí, pues todo esto se va preparando de tiempo, ¿no? Desde el invierno pasado que terminó la temporada, ya mi mente decía, Madrid, Isaac, Madrid tiene que ser, velo trabajando desde ahora la mente, y cada que entrenaba pues me visualizaba en Madrid, lo tenía en la mente, era el mes de enero, seguía en México, y también decía, pues mira, se viene Sevilla, ojalá Valencia, Madrid, otras plazas, pero tenía estas tres en mente. Ya estaba aquí en España, lo seguía trabajando en mi mente, me había anunciado ya en esas tres plazas, entonces ya va subiendo la responsabilidad y la mentalización de cara a lo que va a hacer, ¿no? Para ello lo sucedido en Valencia, que, que pues bueno, fue una tarde bonita, importante, pero todo debido a la preparación y a, y a lo mentalizado que estoy, ¿no? ¿Cómo se afronta? Pues gracias a eso, a entrenamientos, a la mentalización, al momento que uno vive y sobre todo pues vivir para el toro, ¿no? Aparte de esas dos novilladas importantes, pues Madrid y Sevilla, si me lo permites también quiero mencionar el día 29 de mayo en el Molar, aunque es un pueblo, pero también pues es importante decir para que la gente apoye tanto en plazas importantes como en los pueblos. De hecho, en el Molar fue, corrígeme si me equivoco, el lugar donde triunfaste por primera vez en un certamen aquí en España, ¿no? En el certamen Sí, Fuente por del supuesto. Toro. Uy. Sí, 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 fue el 13 de mayo del 2018, mi primer novillada que toreé aquí en España, pues un triunfo, un rabo y una cornada también. Fíjate. Y Sí, 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 volviendo un tienes poco razón. más para atrás, ¿de dónde te viene a ti la afición? Pues viene de parte de mi abuelo. Mi abuelo es un gran taurino, se desempeña ahora como mozo de espadas y desde pequeño mamaba toro, veía toros y es curioso porque pues yo soy el menor de tres hermanos, Ujú. y mi abuelo, que es por parte de mi padre, pues obviamente llevaba a mis hermanos más mayores pues a las corridas y al final el que resultó poniéndose delante y siendo más aficionado pues terminó siendo el pequeño, mi Menda. Y además no tardaste en ponerte delante de los becerros porque entraste en la escuela taurina de Michoacán siendo muy joven. Sí, a los 10 añitos ya empecé en la escuela. Desde antes me ponía con mi abuelo, me compró un capotito. Por ahí pues yo jugaba al toro y demás, pero ya cuando entré a la escuela pues siguió siendo como un juego, pero de medida que iba creciendo, que iba avanzando, pues era más el compromiso. Aunque debo decir que la primera vez que echaron una becerra a la escuela, estaba muy emocionado, le salí, le pegué capotazos, pero ya las otras veces ya no tuve el valor y ya no salía a las becerras, no salí. Y de eso tiene mucha culpa de esta evolución, pues uno de mis pilares fundamentales, como lo he dicho, el matador Jacobo Hernández, que me trajo con calma, nunca me dijo, venga, ya no te pones delante, ya no sirve, no, 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 fue poco a poco con esa paciencia y ahí están los resultados. Y lo cierto es que al final terminaste toreando bastante becerradas. Sí, depende cómo lo veamos, ¿no? Porque en México no suelen haber tantos festejos de becerradas y demás, pero llegué a torear pues unos 40 festivales Ujú. como en 3 años por ahí. O sea que depende cómo lo vean, ¿no? Cuando aquí en España, pues un alumno de alguna escuela taurina
que esté bien, pues torea eso en una temporada. Claro. Y la verdad es que allí en México hay una cosa que está bastante bien, o eso pienso, y es que no se ponen trabas a que niños de 11, 12, 13 años se pongan delante de los animales. De hecho, ahí están los casos de muchos toreros españoles que son muy precoces y que se tienen que ir a México para poder torear, ¿no? El caso último que hemos visto es el de Marco Pérez, por ejemplo, que ha tenido que ir para allá. En ese sentido, es una cosa que a ti te vino bastante bien, ¿no? El poder poner Sí, delante desde muy joven. sí, 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 por supuesto, porque pues allá no exige la ley y eso, ¿no? No está regulado de momento y esperemos que así siga, ¿no? De tantos ataques que hay, pero me vino muy bien, ¿no? Y sobre todo en el año del 2016, que fue cuando toreé novilladas sin caballos en México, empezó ese realce de esa categoría en México, y como pues estaba preparado y mentalizado, llegué a torear 14 novilladas en 2 años. Te reitero, pues no es un gran número aquí, pero en México sí. Ajá. Y en aquel año, cuando ya debutas con picadores, participas en el certamen de Soñadores de Gloria, al que ya llegaste a la final, que no pudiste torearla por una lesión, creo recordar que de clavícula que tuviste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese certamen fue igual sin picadores. Todo lo que toreé en México fue sin caballos. Mi debut fue hasta aquí en Gijón. Ujú. Pero sí, en la México estuve en el certamen Soñadores de Gloria, que ahora que lo comentas, pues lo recuerdo con gran cariño, ¿no? Echaron pedazos de novilladas, bien presentadas, y llegué a torear dos de triunfadores. Una que estaba anunciado no la pude torear porque me fracturé la clavícula tentando días antes de la novillada. Eso es una cosa que, ahora que la dices, a ti te pasó en su momento eso. Recientemente hemos sabido que a un compañero tuyo, a Diego Carretero, que estaba anunciado para torear en San Isidro, también no va a poder torear por una lesión. ¿Es bueno torear en el campo cuando tienes citas más o menos importantes próximas? ¿O simplemente no se piensa tampoco? Pues se tiene riesgo, eso está claro siempre, ¿no? Lo que pasa es de que también dependen muchas cosas, ¿no? Porque un ejemplo, pues hay matadores que se pueden permitir el lujo de tener toros, de torear todos, y de verse anunciado dentro de 2 semanas y marcar las pautas de, bueno, voy a echar un toro tal día, y una semana antes sin nada para prevenir esto, ¿no? Y hay otros que bueno, que les puede salir torear un toro 5 días antes, ¿no? Y si no has tenido nada de machos, pues ¿qué es lo que haces, no? Intentar torear. Son muchas situaciones. En mi caso, pues con el maestro Carlos, él trata de que una semana antes ya no toree nada, ni becerras, ni nada. Y yo muchas veces digo, ay, claro que yo puedo torear hasta 3 días antes, lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es conociendo al torero, las circunstancias, y obviamente lo que sí creo, pues que quizá 2 días antes torear un pedazo de toro, pues no. Aunque hay casos, y he escuchado, pues como el maestro Juli, que un día antes o el mismo día de la corrida por la mañana torear un toro y por la tarde torear en una corrida, ¿no? Claro. Después de aquel certamen de Soñadores de Gloria, decides venir a España a continuar. ¿Es posible que un torero se quede en México, toreros mexicanos lógicamente, se quede en México y puedan hacer carrera y llegar a triunfar fuerte en México sin necesidad de pasar por España? Sí, sin problema, sin problema. Y lo digo así convencido porque tengo un amigo que es un matador de toros, Antonio Mendoza, que es mexicano. Y él hizo una temporada grandísima pues en el año 2013, por ahí, 2014, si no mal recuerdo, donde fue con triunfos importantes, y logró torear muchísimas novilladas en México, y iba sonando en ambiente, ¿no? Todo depende de arrear. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El arrear, la ambición y las orejas. Eso es fundamental.
Lo que sí pienso que para poder quizá trascender un poco más es necesario venir acá a España, ¿no? Porque no es lo mismo que tú triunfes allá y que luego te abran cancha acá. Y que si tú vienes, triunfas aquí, allá en México, por lo regular, pues te abren cancha allá. Entonces es primordial, y para el que quiera competir aquí, pues tiene que venir aquí. Y eso es por lo que decidiste venir, ¿no? Por supuesto, ¿por qué? Porque eso, y porque también Jacobo estaba en la mentalidad de que me curtiera más como novillero sin caballos y que todavía no debutara, porque lo fácil hubiera sido debutar en México. Pero él no lo vio así. Yo, como pues desconocía tantas cosas del mundo del toro, por eso es importante tener a alguien a tu lado que haga las cosas bien. Yo pues lo que él me decía, yo hacía. ¿Por qué? Pues porque yo desconocía que había un mundo extraordinario aquí en México, desconocía las cosas malas, cosas buenas del mundo del toro, de lo relacionado. Entonces me guiaba a él, y él buscó la manera de venir aquí a España, unas o por otras. No se nos abrían puertas y se nos abrieron la escuela de Colmenar, que es gracias a Dios, y yo soy un hombre de mucha fe, y digo, todo pasa por algo. Por algo llegué a la escuela de Colmenar Viejo, donde me abrieron las puertas. Y obviamente si no hubiera respondido, pues no hubiera seguido, pero bueno, por eso fue del curtirme más aquí y ya debutar con caballos. ¿Por qué fue la escuela de Colmenar? Pues porque fue la única que nos abrió, digamos, como más las puertas, ¿no? Desconozco también el trato con las otras escuelas que buscamos, pero fue una historia muy bonita, ¿no? Había un maestro, Daniel Torres Cotola, de la escuela de aquí de Colmenar. Fue a México a acompañar a otro novillero. En un tentadero nos vimos, me vio torear, y Jacobo le comentó que queríamos venir a España. Él, como me vio, dijo, pues bueno, algo podemos dar. Le dio a Carlos, el maestro Carlos, director de la escuela. Y Uy, a ver, que se había cortado un poco. A ver, perfecto. Ya está. ¿Me escuchas, no? Ajá, sí, perfecto. Vale, que se había cortado Que un más o poquito. menos fue el lazo, pues Daniel Torres Cotola, por medio de una tienda en México, por la que yo pude venir aquí a España. El maestro Carlos me vio por videos, y dijo adelante. Y sin más, nosotros le dijimos, traemos capote, muleta, espada, y me dio buenas, y toda la ilusión y las ganas. Y dijo adelante, sin nada más. Y por eso te digo que mi Dios pues me pone en el camino de la gente buena, y aquí estamos. Lo cierto es que la escuela de Colmenar poquito a poco está empezando a dar frutos, porque bueno, hace unos días Francisco de Manuel confirmó alternativa en las ventas en la Goyesca. Ángel Sánchez también ha tomado alternativa en las ventas, o sea que está empezando a dar toreros, y próximamente serás tú, ¿no? O sea que al final es una escuela que cuando entraste tú igual era a lo mejor una de las más tapadas, que en comparación con por ejemplo la de Madrid, que es quizá el buque insignia de las escuelas taurinas, pero que poquito a poco está empezando a dar resultados. Sí, por supuesto, si nos ponemos a ver cifras y demás, pues es la escuela que más caminos hacia las ventas de novilladas sin caballos ha ganado. Pues ahora hemos ganado lo del circuito de Madrid, ha hecho toreros importantes como Francisco de Manuel, Ángel Sánchez, y matadores de toros como Juan Carlos Rey. Y bueno, te digo esto porque son de los que yo he conocido, pero más atrás han habido grandes, ¿no? Ahora hay un novillero, Alejandro Chicharro, que es sin caballos, que también está arreando fuerte. Entonces da muchos frutos mi escuela, y tampoco voy a dejar de mencionar la escuela de Morelia, de Tauromaquia, Michoacán, que es donde yo pues me curtí, donde fue importante para llegar aquí y haber hecho cosas importantes ya en el 2018. Cuando llegaste a España, ¿notaste diferencia entre las embestidas del novillo mexicano al español?
Sí, no manches, un montón, un montón. Mi primer novillo aquí en España, salió como una guindilla y pero arreando, ¿no? Yo no sabía si era por complicado o por bravo. Creo que fue por complicadito y decía, trágame tierra y escúpeme en México porque ya no sabía dónde meterme. Y luego ya mi segundo, pues fue buenísimo y pues pude triunfar con él. Pero sí que noté la diferencia porque aquí van con todo. De todas formas, tuviste, o sea, llegaste a España en 2018, pero ese fue un año que en lo que a festejos se refiere fue bastante exitoso porque aparte de ganar el certamen que comentábamos del Molar, también ganaste el Camino hacia las Ventas, que es, no sé si es el más importante de novilladas sin caballos, pero desde luego es uno de los más serios. Sí, uno de los más importantes y mira dónde es la final, en las ventas de Madrid. Entonces fue importante ese año, importantísimo. Además de esos dos, gané el de Huerta de Rey, tuve también otras novilladas importantes aquí en la sierra, donde poco a poco la gente me fue conociendo, ¿no? Porque ¿quién es este mexicano? ¿De dónde viene? Y todo. Y, y fue importante también porque para el año siguiente poder debutar con picadores, ¿no? Porque también es difícil abrirse paso con caballos aquí en España. Entonces, un torero extranjero viniendo acá sin oportunidades, pues gracias a Dios con el certamen Camino hacia las Ventas, la empresa de circuitos taurinos me dio el debut en Gijón. Ahí se da una cosa que es bastante, una situación bastante curiosa, ¿no? Y es que, si no me equivoco, uno de los premios que hay en el Camino hacia las Ventas es precisamente torear una de las novilladas de San Isidro. Y curiosamente tú vas a torear esa noviada 4 años después de haber ganado y yo creo, fíjate, que al final la vas a torear casi más por los méritos que has adquirido durante el año pasado, más que por el premio en sí. Sí, y a eso súmale que el ganar el circuito de Madrid de la fundación también daban una novillada en Madrid, o sea que gracias a Dios, o sea, hay por dónde para decir en San Isidro. Tenías que haberte anunciado en solitario en San Isidro. En solitario 3 tardes. O 3 tardes. Sí, es muy bonito, ¿no? Que por méritos esté uno en Madrid, esté uno en la feria más importante del mundo y ahí estamos. Ahí está la moneda en el aire. Exactamente. En 2019 decías que debutas con picadores en Gijón, además triunfando. Y luego además también se da una cosa que es llamativa, ¿no? Y es que consigues torear un buen número de novilladas picadas, teniendo en cuenta que, como bien decías, el tema de las novilladas está bastante mal en España. Y oye, que después de debutar con caballos, y además que fue a final de temporada prácticamente, pudieses torear, creo que fueron 12 o 13 novilladas, la verdad que está bastante bien. Sí, fueron, si no me equivoco, 13 novilladas y bastante bien porque antes de tomar el debut ya estaba anunciado en varias, ¿no? Y eso para mí, pues estando nuevo aquí en España, yo decía, qué privilegio tengo de estar anunciado ya en novilladas en España. Yo no me imaginaba todo eso cuando veía las películas de España allá en Morelia, cuando no tenía nada que torear allá. Estaba tan emocionado, me sentía un ser muy privilegiado, pero sabía que tenía que responder, ¿no? A los 2 días de mi debut ya estaba anunciado en Cenicientos, que casi tomé la alternativa porque estaban muy gordos, muy grandes. Y fue una temporada bonita. Me medí también con los victorinos en Arganda del Rey, que también ahí estaba entrenando las embestidas de los victorinos y gracias a Dios le corté 2 orejas, triunfador de la feria. En San Agustín del Guadalix también. Un año importante, ¿no? Que mucha gente se fija solo en este año pasado, pero para este año pasado me lo gané en el año de mi debut. Y con esa trayectoria que tuviste en 2019, que fue, como dices, bastante importante, ¿qué expectativas tenías para 2020? Pues muy grandes porque sabía que iba a estar en las ventas en Madrid. De hecho salió el cartel
en marzo, el 22 de marzo, me parece, del año 2020. Estábamos a una semana de presentarme, yo ya con toda la actitud y toda la mentalidad, y bueno, vino lo de la pandemia. Pero aparte de eso también tenía otros certamen de la fundación donde iba a torear muchas novilladas, volvía a los certámenes, o sea, estaba bien enfocado la temporada. Yo la verdad es que cuando ya en el año 2021 ya la cosa parecía como que más o menos iba a haber una relativa normalidad, yo la verdad es que debo reconocer que estaba bastante preocupado por el estado en que podían quedar las novilladas, porque siempre se habla mucho de que pues el tema de los festejos menores pues se cuida poco, no hay todas las que debería y demás, y a mí debo reconocer que me preocupaba bastante cómo iban a quedar las novilladas tras la pandemia, ¿no? Pero lo cierto es que al final, pues gracias a la fundación se dieron varios ciclos de novilladas, se dieron muchísimas novilladas, tanto con caballos como sin ellas, y ahí es cuando tú pegaste el zarpazo en todos los ciclos. Sí, fue muy importante el estar preparado, cuando la pandemia decir rayos, pues yo creo que en un mes ya esto se va a quitar y nanáis. Fue más tiempo, confinamiento, y yo, gracias a Dios que estaba aquí en la finca, pues lo veía normal, mi día a día normal, entrenar, visualizarme, alguna vez toreamos aquí cuando se abrió la vereda. Mentalidad, y cuando saltó la liebre, no hice nada más que comerme, que estar ahí, gracias a Dios. Y esto que comentas fue muy importante, ¿no? Porque la fundación organizó esas novilladas tan importantes después de estar, de la preocupación que había. No debemos olvidar a certámenes como Villaseca, como Guadarrama. No quiero dejar de decir de más, pero muchos que también se preocuparon por darlas, ¿no? Y este año también es importante, ¿no? Porque ahora que no hay regiones, sí, se cortó por ahí un poquito, pero te comentaba que todavía no salen algunos festejos ya en cartel, pero estoy enterado de que algunos pueblos van a incrementar el número de festejos, ¿no? Eso es fundamental, eso es muy bueno para que siga la fiesta, ¿no? Porque yo también pensaba y decía, rayos, donde los municipios, donde dan toros, digan, no, si el año pasado no hubo, pues este tampoco, estaba preocupado, pero bien es cierto que algunos han echado para adelante, y también como en algunos son elecciones, pues van a aprovechar para tener contacto al pueblo, y eso es importante. Si uno se fija un poco en lo que, sobre todo a lo mejor quien sea menos aficionado o esté menos puesto en el tema, se habrá dado cuenta de que has participado en muchísimos certámenes y que la mayoría de ellos los has ganado o has llegado a la final. ¿Uno se prepara de una manera distinta para torear en certámenes que en novilladas convencionales? Depende, pero sí. No va a ser lo mismo cuando estás presionado a que te están puntuando, a que estás en expensas del resultado de tus compañeros. Partiendo de ahí, te preparas de decir, voy a salir a por todo, que la actitud sea la mejor. Entonces cambia la cosa, ¿no? En un certamen de algún pueblo de aquí, pues que no hay esas clasificaciones, que no hay esa final, pues obviamente no vas con esa preocupación de que te puntúan, pero pues sí vas con la determinación de decir, yo voy a cortar bueno, yo no pienso en eso, pero digo, voy a ir con todo para ser el triunfador de ese certamen. Y entonces algo que me ayudó muchísimo de los certámenes de la fundación fue que me creó esa responsabilidad de competencia que ya lo hacía en las mismas novilladas de los certámenes sin clasificaciones. Comentabas antes que también toreaste en el certamen del Alfarero de Oro de Villaseca, que es un certamen muy importante, sobre todo por el novillo que se lidia ahí, que es un novillo muy serio, hay una variedad de encastes también muy importante, y en tu caso te tocó la de Baltasar Iván. ¿Qué tal fue la experiencia con esta ganadería?
muy bonita. Ya había estado también tentando en las ganaderías de ahí, otras novilladas había toreado, pero ese día fue hermoso por la responsabilidad que tiene ese certamen, ¿no? Es un certamen importantísimo, va mucho público de Madrid, un público exigente, la seriedad de los animales, rayos, y la seriedad de ese encaste de poderle. Y esa tarde fue especial porque fue un abrir y cerrar de ojos, y cuando menos acordé había salido Fusilito, me había entregado, había metido un buen espadazo, las orejas, salida en hombros, los aficionados exigentes hablando muy bien de mí. Fue como una tarde soñada, aunque no fue en una plaza de primera, pero sí fue una plaza de primera de novilleros. Hemos comentado que taurinamente te has hecho en España te has hecho en la ganadería de Flor de Jara, que es una ganadería de procedencia Santa Coloma, que es una ganadería además encastada. El hecho de que, digamos, tu día a día, por así decirlo, sea con estos toros, supone un plus, digamos, a la hora de tener una técnica diferente a quien a lo mejor se prepara únicamente con toros de procedencia Domecq, que a lo mejor es un toro, podemos decir, no es el término exacto, pero a lo mejor es más pastueño o más dócil que uno de Santa Coloma, que tiene mucho más picante, es mucho más exigente. ¿Crees que eso te ha podido reportar más beneficio? Por supuesto. Muchísimo, 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 porque es un toro que tiene una embestida muy especial, que luego que es un toque muy sutil, que tiene pocos muletazos, que tienes que estar puesto desde un principio, que tienes que motivarlo para que luego no venga dormido, que tienes que apretarlo para que no venga dormido, que cuando sale el toro que arrea, pues tienes que estar cimbrado a aguantarle. Entonces, ese tipo de embestidas que son muy exigentes, pues ya para otro tipo de encaste, que no quiere decir que no sea exigente, porque en el mismo ganadería Garcigrande es muy exigente, aunque pareciera que no, pero ya te da un poco más de tablas para los otros encastes, que pareciera que dentro de la dificultad pues son un poco más toreables, por decirlo así. Entonces me ha ayudado mucho el curtirme con las vacas y con los animales de aquí, además de que cuando hay una novillada, pues de encaste Santa Coloma, yo lo veo con otros ojos. Teniendo en cuenta esa preparación, una vez que hayas tomado la alternativa, ¿estás abierto a torear todo tipo de encastes? Por supuesto, sí, claro. Ayer lo comentaba en la radio y decía que desgraciadamente cuando a un torero lo encasillan en este tipo de ganaderías de encastes, pues ya te encasillan ahí, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil que luego te busquen para otro tipo de corridas. En primera, pues eso, y aquí lo bonito es llegar a carteles donde torean las figuras que te encasillen en esas corridas, y luego tú poder decir, pues claro que estoy abierto a esto. Es que un torero debe de estar abierto a estas otras tipo de encastes, ¿no? A todos. Ayer lo vimos en la corrida de la Quinta de Madrid. Entonces yo creo que es primero llegar a consolidarte en estas corridas para luego estas otras, ¿no? No sé si me entiendo, que desgraciadamente te encasillan en las otras y es muy difícil salir de allí. ¿Y de aquí a la alternativa qué te queda? Aparte de Sevilla y el Molar. Pues bueno, me vienen estas tres novilladas: Madrid, Sevilla, el Molar. Estaré también pues en Santander, si Dios quiere. En el mes de julio también tengo en otro pueblo aquí de la Comunidad de Madrid. No puedo decir todavía porque no salen carteles, pero tendré pues unas cuantas novilladas más, ¿no? Yo espero este mismo lunes, ay, hasta emocionado me pongo, que acabando la novillada puedan salir otras más, y sobre todo una que me hace mucha ilusión, que es Pamplona. Pamplona, yo espero el lunes arreglarlo y estar ahí, ¿no? Y es otra plaza de primera, y antes de la alternativa quedaría de lujo.
La alternativa, que no lo hemos dicho, va a ser el 12 de agosto en la Plaza Francesa de Dax, con Manzanares, Roca Rey y Núñez del Cubillo. Un cartel importante. Soñado, el 11 de agosto. El 11, perdón. El 11. Sí, un cartel soñado que nada más cuando me lo dijeron pues me emocioné, me puse a llorar porque es como algo que desde pequeño he luchado, que no sé, que de sudor, lágrimas, todo, y el saber que te lo ganaste con todo eso y con todas las ganas de todos los días de estar entrenando, rayos, es algo soñado y que dices tú, ahí está. Aunque sé que cuando llegue el día voy a estar más nervioso que nada. Y una vez que hayas tomado la alternativa, ¿temes que exista ese parón que se suele dar a veces o tienes alguna cosa arreglada ya? De momento, gracias a Dios, hay otras novilladas, perdón, otras corridas ya apalabradas. Una corrida muy importante que no puedo decir, pero va a ser muy buena. Espero ir a Colmenar Viejo. Y por eso es muy importante lo que suceda en estas novilladas, lo que ya sucedió en Valencia, para que ese parón pues no exista, ¿no? Y también tengo algo importante que es mi país, ¿no? Que es en invierno, que allá hay corridas, y aunque todavía no hay nada palabrado, pero yo espero que el teléfono suene para poder torear corridas importantes y sobre todo confirmar la alternativa en la México. La verdad es que una vez que hayas tomado la alternativa, México va a tener un elenco de matadores de toros muy importante, ¿no? Entre los Adame, Arturo Macías, El Payo, Leo Valadez. O sea, va a haber una cantidad de toreros mexicanos muy importante a la hora de confeccionar la temporada grande de la México o incluso las de las otras plazas de los estados, ¿no? Lo último, no, me decías que va a haber un gran elenco de matadores y también debo decir de matadores jóvenes, ¿no? El matador Miguel Aguilar, Héctor Gutiérrez, Diego San Román, o sea, matadores ya recientemente alternativados. Y en los que nos vamos a dar un agarrón, yo estoy dispuesto, y con todo el respeto lo digo, obviamente, pero me emociona decirlo porque para la fiesta es bueno eso, para que vaya la gente otra vez a las plazas, vea a toreros que se juegan la vida. Y me decías, perdona. No, nada, solamente era eso, con respecto al tema de los toreros que va a haber, que hay en México y que, bueno, a los que te sumarás una vez que hayas tomado la alternativa. ¿Cómo ves el toreo en México ahora mismo? Pues lo veo con esto mismo que te menciono de los matadores nuevos, con otra frescura, con el público pues que quiere ir a las plazas, que está respondiendo. Y también otra parte pues de que en algunas plazas no va la gente, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que eso es debido o más bien voy a decir, no sé, tampoco tengo la razón, pero lo que puede ser la solución de nosotros como toreros, de arrimarnos, de crear expectación, de que la gente que sea aficionada y que ha dejado de ir, quiera volver a ir, y la que no lo es, que está en otro ámbito de la sociedad, pues escuche ahí toreros que triunfan fuera, que están triunfando ahí, que digan, bueno, yo no sé de toreo, pero quiero ir por escuchar ese rum que hay en el ambiente. Y que también pues los empresarios cuiden un poco los festejos. Reitero, yo no soy nadie para decirlo, pero como aficionado pues sí. Entonces yo creo que un poquito somos todos, y más los toreros, ¿no? Que es muy difícil decirlo, ¿no? Pero, perdón, muy fácil decirlo, pero creo que arrimándonos vamos a traer gente a la plaza de mi país. Y ya para terminar, ¿cuáles son tus referentes taurinos? Ahora mismo pues el maestro Talavante, Roca Rey, y antiguos el maestro Eloy Cavazos, César Rincón, Paco Camino. Pero bueno, de muchos toreros trato de sacar cosas, hasta de mismos compañeros de la escuela taurina, ¿no? Te comentaba de Alejandro Chicharro, novillero sin caballos. Me fijo mucho en cada uno para poder rescatar para mí, para mi técnica,
Hay de otros toreros que pues me fijo en la raza que tienen, en la disciplina y de todo un poco. Pues Isaac Fonseca, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener esta charla contigo. Te deseamos, bueno, pues toda la suerte del mundo, tanto el próximo lunes en Madrid, así como lo que resta de temporada, y sobre todo, pues hombre, que la alternativa sea la soñada, que sea el resultado que todos esperamos, y que al final, pues bueno, en México tengáis un nuevo matador de toros que ilusiona a los aficionados. Muchísimas gracias, ojalá primero Dios que así sea. Me la pasé increíble, gracias por este momento. Aprovecho pues para invitar a los aficionados que vayan a verme torear, que voy a salir con toda la actitud y que espero que haya un avance en mí, y pues bueno, que Dios les bendiga y muchas gracias por este espacio. El lunes nos vemos en las ventas. Muchas gracias. Muchas gracias.